Pablo Salones, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo ¿Bien? bien? Bien, más bien. Me confundí un poco con la hora, Yo con ya el calculé y cambio. le dije a los televidentes lo mismo, porque ayer habíamos hablado, pero bueno, como hubieron cambios, Pensé que era las 8. Me quedé con esa idea equivocada. no hay problema. Este, ¿Qué estás comiendo pero, rico y sano? ah, es verdad, insano. Son unas hamburguesas de garbanzo que hice yo, que cociné yo. Hamburguesa vargas. Yo Bueno, tengo pero un coso de garbanzo ahí, capaz que lo hago. Dale, vamos arriba con la columna. bueno, en el día de hoy queríamos abordar un poco los efectos de la pandemia sobre la salud mental de todos nosotros, ¿no? De la población. Este, es un tema que ya hemos mencionado otras veces porque está muy claro de que hay una gran afectación de la salud mental a partir de lo que fue el confinamiento, la cantidad de información, sobreinformación y la ausencia y debilitamiento de los vínculos, ¿no? Ahí esa confusión que hubo en el mensaje en el sentido de que había que tomar distanciamiento social, cuando en realidad lo que había que tomar era precauciones para cierta distancia física, pero en lo social, por el contrario, era muy importante y es muy importante fortalecer los vínculos, mantenerlos, renovarlos, repensarlos, bueno, aprovechar esta crisis para eso, ¿no? Y sin embargo, ese conjunto de situaciones lo que terminó generando es una afectación en todo el mundo, ¿no? Hay que decir la verdad, no es solo acá, y efectivamente es una problemática que hay muchas señales de alerta sobre los efectos que va a tener y que tiene en materia de salud mental. Incluso a nivel del mundo se habla, bueno, desde el insomnio hasta la angustia, la depresión, un conjunto de... Incluso hay algunos estudios que se hicieron en una cantidad de países, 55 países, con 190.000 participantes, de todo tipo, desde China, Estados Unidos, Perú, España, y ahí lo que reveló es que el insomnio tuvo una prevalencia del 24% de los problemas de salud mental fueron de insomnio. El trastorno por estrés postraumático, un 22%. La depresión 16%, la ansiedad un 15%, o sea, cifras mucho mayores a las anteriores, más de 5 veces mayores, la depresión el triple de la anterior, así que hubo un aumento muy grande y al mismo tiempo lo que señala la Organización Mundial de la Salud es que los servicios de salud mental se redujeron. O sea, en un momento en que aumentó esta problemática, hubo una retracción en la cantidad de países de lo que son los servicios de atención a la salud mental. Acá hubo una línea telefónica que fue implementada en base a voluntarios, 150 licenciados en psicología, con 16 supervisores, que atendieron más de 10.000 llamadas en los primeros meses del 2020. ¿No? Y según los registros, 11% de las situaciones fueron severas, fueron calificadas por los operadores y por los psicólogos que atendieron como severas. 33% moderadas y 43% leves. En su mayoría llamaron mujeres, 74%, y en menor medida los hombres. Y sobre todo personas adultas, ¿no? Entre 40 y 70 años. Hubo protocolos de actuación, se trabajó en torno a eso, pero en algunos casos se agudizaron problemas previos, en otros casos hubo un aumento también de la línea de ayuda contra el riesgo suicida, ¿no? En primera instancia, las primeras cifras de entre marzo y junio del 2020 hablan de 300% de aumento en la cantidad de llamadas. Son todas cifras relativas porque hay que ver cuál era el nivel de utilización que tenía esa línea antes y a su vez habría que tener cifras más actuales que no han sido publicadas. Pero lo que sí está claro es que hubo un incremento del pedido de ayuda, de los pedidos de ayuda para encarar la situación de crisis en materia de salud mental. Y a su vez en materia de salud mental hay que tener en cuenta que también el deterioro de la situación económica incide en la salud mental. O sea,
cuando la gente pierde su trabajo, cuando no sabe si tiene para llegar a fin de mes, cuando le pasa eso a su familia o a otros integrantes de su familia, eso cuando ve que disminuye su salario real o sus jubilaciones, también influye en la salud mental. O sea, la salud mental no es algo que existe solo en nuestra cabeza, existe a partir de problemas reales que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y en ese sentido es que también hay un abordaje desde la salud comunitaria, que es un poco el enfoque que nosotros hemos desarrollado en estas columnas, ¿no? O sea, hay una mirada que no es solo, y que además quiere evitar la idea de psiquiatrizar cada problema de salud mental, ¿no? La idea de que un problema de salud mental necesita un psiquiatra que nos medique y con los medicamentos resolvemos el problema, ¿no? O resolvemos el síntoma. Pero esa idea está muy discutida, está muy cuestionada en este momento. Es más, se acaba de hacer la semana pasada un congreso en la Fiocruz, es una entidad educativa brasilera de San Pablo muy poderosa, muy importante, que hizo sobre la epidemia de abuso de las drogas psiquiátricas, ¿no? De la medicación psiquiátrica, diciendo que hay una epidemia, pero no una epidemia de problemas, hay una epidemia de abuso en la utilización, incluso por parte de los profesionales, con indicación por parte de los profesionales. Es decir, que la idea, el enfoque que la salud comunitaria plantea es que hay muchos de estos síntomas, de estos fenómenos de afectación de la salud mental, que son la reacción normal de una persona ante una situación de crisis. Es decir, que no es un problema, una enfermedad que tenemos, no, es una reacción para poder sobrellevar la situación de crisis, para buscar un cierto equilibrio, para buscar puntos de apoyo, ¿no? Y bueno, y eso reordenando nuestra vida, pero también afectando. Y a su vez en la manera de encararlo, que es esa, no patologizar todo, sino poder abordar los problemas también desde el ángulo de lo que tienen de abordaje colectivo. Eso implica pensar, por un lado, desde estrategias de atención a la salud mental grupal, ¿no? No hay nada nuevo, hay muchas experiencias de trabajo en grupos, en salud mental, lo mismo que en el tema de atención a personas con consumo problemático de droga, lo mismo que, ¿no? Bueno, el alcoholismo, todos los grupos de Alcohólicos Anónimos, y toda esa gama de organizaciones, ¿qué es lo que apuesta? Apuesta a que en el diálogo y en la interacción con otros podemos abordar mejor estos problemas. Podemos encararlos de una manera que nos permita mantener nuestro equilibrio y renovar nuestro vínculo con el resto de la sociedad en forma mejor, ¿no? De una manera más adecuada. Pero además de eso, hay experiencias de abordaje en salud mental que apuntan también a aspectos, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que se llama la huerta de los compas, ¿La ¿no? Que existe ahí en guarda este qué? país. Una huerta comunitaria hecha a partir de personas con problemas de salud mental, Ah, pero mirá. que con apoyo técnico utilizaron y desarrollaron y pudieron abordar eso vinculándose con una experiencia, ellos le llaman a su experiencia intercambios que sanan, dice, intercambios que sanan. Es un dispositivo que forma parte de una organización que se llama Movimiento para las Autonomías, ¿no? Un movimiento para las autonomías, que es un movimiento que incluye servicios de salud mental, de ACE, que incluye organizaciones territoriales, barriales, la organización de usuarios de la salud, es decir, un conjunto de actores que trabajan juntos en eso, y que hicieron esta experiencia. Lo mismo que hicieron, hay otro que es un grupo de mujeres que se organizaron a partir de la policlínica en La Bollada, que se llaman a sí mismas Juntas Podemos, ¿no? Juntas Podemos. Y que hicieron todo
un proceso de talleres de expresión incorporando la perspectiva de género, ¿no? Pero también desarrollando una huerta en el predio de la policlínica, generando un espacio para integrarse a los vecinos y a vecinas y generar un autosustento, pero también una forma de sanar mentalmente, ¿no? De sanar el vínculo, de fortalecer los vínculos. Es muy interesante las experiencias que Milton Román y otros compañeros han desarrollado y han fundamentado, y compañeras, ¿no? Que han trabajado con el tema del abordaje comunitario en materia de salud mental y de drogas, ¿no? La idea de que es posible generar un diagnóstico local de cuáles son los problemas prioritarios en materia de salud mental y articular los recursos que hay en cada comunidad, en cada territorio para dar respuestas. Eso nos parece que es también una experiencia acumulada. O sea, acá se trabajó durante años, yo estuve trabajando con ellos, que es el programa Leros, ¿no? De la Junta Nacional de Drogas, que era una manera de decir, vamos a conversar con la gente que tiene problemas y a buscar ayudarla para que encuentre formas de salida de esos problemas, no esperando que vengan a consultar, yendo nosotros a articular en los territorios eso, ¿no? O otros dispositivos como la Chique Casaballe, que era un centro precisamente de lograr reducir los daños y generar lugares de continentación de las personas, ¿no? Bueno, yo creo que te he mencionado la vez pasada una experiencia muy interesante que hay en la ciudad de Paysandú, que es la experiencia de ADAP, Atención Alzheimer Paysandú, ¿no? Que hace Sí. ya 15 años, familiares y voluntarios han trabajado la situación de pacientes con Alzheimer, o sea, que es una patología compleja y difícil de abordar eso, y generaron un centro de día que les permitió darle mayor calidad de vida, y se han sostenido en el tiempo con muy poco respaldo, o casi ningún respaldo del Estado, ¿no? Entonces, cuando uno piensa la situación creada ahora con la pandemia, tiene que ver, por un lado, caracterizar cuáles son estos problemas, ¿no? Y por otro lado, ver cuáles son las fortalezas que existen. Cuando la gente sale solidariamente a buscar apoyar a otros para asegurarles la alimentación, a través de una olla, un merendero o una canasta, ¿no? De alimentos, o cuando se une con otros para hacer algún tipo de actividad, ahora que se está recomponiendo con cuidados, pero se está recomponiendo más la presencialidad de los vínculos, eso tiene un efecto también de ir fortaleciendo nuestra capacidad de abordar la situación en materia de salud mental de una manera más adecuada, ¿no? Más positiva, con más recursos. Es una fortaleza. Cuando no existe eso y la gente se aísla, ¿no? El soledómetro, que decía un compañero en uno de los talleres, decía, el soledómetro estaba en rojo, porque si midiéramos la capacidad de estar en soledad, diríamos que realmente es un problema que se agravó, ¿no? Ahora, si logramos salir de eso y generar y fortalecer los vínculos y fortalecer la acción conjunta sobre los problemas que tenemos, eso también tiene un componente de sanación en materia de salud mental. Esa idea de que todo se tiene que resolver a través de una atención o psicológica o psiquiátrica, en realidad es muy reduccionista. Es necesario tener servicios mejores, más amplios, más diversificados en el territorio, más articulados entre sí para atender los problemas de salud mental, pero hay una cantidad de otras líneas de acción que no pasan por los servicios, que pasan por desarrollar las fortalezas que las personas y las comunidades y los colectivos tienen para abordar, para encarar esta situación. Entonces, estos ejemplos que mencionaba, lo que son una manera de decir, no es solo una propuesta teórica con amplios fundamentos en lo que es buscar evitar una psiquiatrización o una patologización o pensar en el modelo manicomial como respuesta, ¿no? Cuando alguien tiene un problema serio de salud mental, lo primero que se le ocurre al modelo más tradicional es que hay que recluirlo en algún lugar para evitar de que tenga, ¿no? Que pueda atenderse y después sin pensarlo, la atención también muchas veces
como recibir una cantidad de medicación. Aunque también hay experiencias muy interesantes de otro tipo de acciones que se han hecho en centros de atención, ¿no? Pero Uruguay tiene una ley que costó mucho aprobar, que ya tiene varios años, que tiene un plazo límite del 2025 como para el cierre de los manicomios, y sin embargo, no estamos viendo estrategias fuertes para avanzar en un proceso de implementación de alternativas, ¿no? De casas de medio camino, de lugares de atención y de estrategias comunitarias, de estrategias que permitan hacer esto que hacían en la huerta de los compañeros, o lo que hacían las mujeres en la policlínica La Bollada, o lo que hacían, ¿no? Es buscar formas de resolver colectivamente estos problemas y no pensar que son solo problemas individuales, que tienen que tener una respuesta individual o una respuesta médica. La medicina tiene que estar articulada con un conjunto de otras respuestas que vienen del entorno. Entonces, el entorno es siempre un factor clave en cualquier abordaje de salud y en estos temas más que nunca, ¿no? Entonces, lo que quería un poco traer era esta problemática que es un área de preocupación. Yo creo que no estamos diciendo, yo creo que la sociedad uruguaya percibió de que había un área importante de afectación por la pandemia, incluso esto que decíamos de la cantidad de consultas en la línea de vida, ¿no? La línea de prevención del suicidio, o esto que decíamos de este servicio que se organizó solidariamente en respuesta para atender a los temas de la pandemia en ese sentido, son un indicador. También las cifras en materia de salud mental y en materia de suicidio son un elemento alarmante en Uruguay, porque no solamente desde ahora en esta coyuntura, han sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Uruguay tiene las cifras más altas de suicidios de América Latina. Y eso también es una señal de alerta de algunos problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Para abordar este tipo de situaciones. Y esta forma de encarar este tema de la soledad, el tema del vínculo, los temas que hacen al amor por la vida, ¿no? Y a adquirir una manera de abordar esto también desde una lógica de fortalecer los vínculos familiares, los vínculos comunitarios. La comunidad es un factor fundamental en este sentido, ¿no? Y es un factor a construir, o sea, no es algo dado. La comunidad no es que yo vivo en un lado, en un barrio determinado, no, son los vínculos que yo tengo dentro del barrio, ¿En son los qué, vínculos que tengo con... en qué Sí. quedó, Pablo, lo que había llevado el gobierno del Frente Amplio adelante junto con la academia en cuanto a tratar de desmontar las grandes colonias, llámese los grandes centros de internación masiva que había, llámese Colonia Santín Rossi? Ahí se suicidó mi hermano, por ejemplo. ¿En qué quedó eso? ¿Se sigue con la misma política actual Eh, este gobierno? en realidad, los avances, de lo que yo estaba diciendo, los avances para el cumplimiento de esta estrategia que define la ley son escasísimos. Este, no ha habido un proceso, porque esto, cerrar los manicomios, las colonias, el Mirar de Voto, todo eso, requiere dispositivos alternativos, ¿no? Dispositivos más chicos, más vinculados, ¿no? Con otra dinámica, con otra lógica, sin la lógica del encierro, ¿no? El encierro puede funcionar en algunos casos y en otros casos es un factor al revés, de agravamiento de las situaciones, ¿no? Y esa La Santín manera, Rossi, cuando estaba mi hermano allí, habían en nueve pabellones 900 personas. que la lógica esa se parece en algo a la lógica de las cárceles, ¿no? ¿Sí? Es que en cierto momento, es decir, ¿cómo resuelvo yo un problema que no tengo una estrategia clara? Y lo encierro, encierro a la persona, ¿no? Como si eso resolviera el problema de la persona, que no lo resuelve, ¿no? Para nada. Al revés, a veces lo agrava. Y a su vez, como si no hubiera estrategias alternativas. Pero las estrategias alternativas requieren recursos, recursos humanos, recursos físicos y un proceso progresivo donde vos vayas generando capacidad.
como hizo Brasil, vamos a entendernos. No estamos inventando ¿no? ninguna gran cosota. Estos fenómenos ya se hicieron en Europa, ya se hicieron en América Latina, y la experiencia brasileña es muy buena, es riquísima, siendo que venía una sociedad esclavista, una sociedad profundamente desigual como la brasilera, ¿no? Y donde los manicomios eran elementos realmente trágicos, porque retrotraían a prácticas que parecían del siglo XIX, del siglo XVIII, y eso lograron eliminarlo. Y hubo una campaña, una movilización ciudadana, un proceso de debate, y fueron generando dispositivos de centro de atención local, de centro de atención, yo conocí a algunos de ellos, mi hijo que vive en Belo Horizonte trabajó en algunos de ellos, y eso fue sustituyendo esos ejemplos tétricos de encierro de las personas en pésimas condiciones a lo largo de décadas, ¿no? Era prácticamente condenar a la persona en vida, por otro abordaje, un abordaje mucho más colectivo, mucho más local, mucho más humano, con buenos resultados, con buenos resultados. Y acá el problema que tenemos es que eso implica decisión política y recursos, ¿no? Y es una inversión que hay que construir y hay que fortalecer las experiencias alternativas que dan buenos resultados. Cuando vos ves que hay experiencia de trabajo, abordaje colectivo, de abordaje barrial, de abordaje comunitario, y que eso funciona, hay que levantarlo, hay que darle aire, hay que decir, bueno, y queremos construir esto mismo que hicieron los de ADAP en Paysandú, lo queremos construir en todas las ciudades del interior. Por ejemplo, porque el problema del Alzheimer no es de Paysandú, es un problema general de la sociedad. Entonces, si vos querés, y además no tiene por qué ser por patología. Puede ser que el disparador sea gente que esté vinculada a personas que tienen una determinada patología, pero no tiene por qué ser una patología. Puede ser mucho más abarcativo de eso. Es más, eso le agrega riqueza y eficacia a estos dispositivos. Ahora, eso implica una estrategia fuerte de descentralización, de participación comunitaria y de abordaje comunitario de los problemas de salud mental. Y lo primero que hay que hacer es sincerarlos. Es decir, sí, tenemos estos problemas. Y no es que lo tienen las personas que padecen las patologías más graves, lo tenemos como sociedad, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible buscar alternativas para un enfoque diferente que retrase los procesos que ya tienen más graves, que los retrase, que aumente las capacidades de autonomía, las capacidades de independencia de las personas, y que les dé también un entorno de vínculos. La idea de que las personas que tienen salud mental tienen que estar encerradas es profundamente nocivo, porque las personas mejoran su calidad de vida y mejoran su salud mental cuando se relacionan con otras. Y cuando se relacionan con otras a partir de actividades que le generan calidad de vida, ¿no? Que le genera esto, una huerta, esto, un taller, esto, unas caminatas en el Parque Punta Yegua, o un senderismo en no sé qué, ¿no? O una utilización del espacio público de una manera coordinada, solidaria e integradora, ¿no? Donde formen parte de procesos donde el espacio público sea apropiado por el barrio, por la comunidad. Entonces, esas estrategias, y que incluyen también después trabajos grupales, dinámicas de grupo y atención individual cuando corresponde. Pero esa estrategia más integral, que está formulada en términos teóricos en la ley, necesita muchas decisiones. Y no es solo un problema de ACE, es un problema de todo el sistema de salud y es un problema también de los ámbitos institucionales. Porque si desde el gobierno nacional no se convoca a las intendencias y no se convoca a los municipios a involucrarse en este proceso, ¿no? Es muy difícil que eso se pueda resolver, porque esto no es un dispositivo solo, no son dispositivos y abordajes que solo deba desarrollar el mutualismo o ACE o los servicios de salud. Son servicios de salud que se vinculan con servicios de cuidados, ¿no? Y que tienen que tener un abordaje interinstitucional y un abordaje con control social, con vínculo. Por ejemplo, un elemento muy interesante que vale la pena destacar es que en plena pandemia, en el año 2020,
se formó un movimiento para la defensa de los derechos de las personas que viven en residenciales, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver, porque una parte del problema de salud mental termina en residenciales, ¿no? La gente cuando tiene poder adquisitivo las personas, porque en realidad es una lógica que está muy segmentada socialmente, donde si vos tenés poder adquisitivo accedés a un determinados servicios y si no lo tenés, haces el horno y tenés que terminar solo en algún dispositivo de ACE o no tenés simplemente atención. Pero incluso la modalidad de atención en las áreas privadas, incluso con mucha plata, o sea, cobrando mucha plata, muchas veces son excesivamente medicalizadas y dejan de promover la integración de esas personas con el medio y con su familia. Entonces, la creación de este movimiento, en la pandemia, se creó un movimiento que no existía en todo este periodo para defender los intereses y los derechos de las personas que viven en residenciales. Y la labor que han hecho es muy interesante. De hecho, he participado en varias de las reuniones de ellos y tienen un apoyo de la universidad, tienen un apoyo del centro de envejecimiento, pero también y de la REDAM, bueno, de la red de adultos mayores, de UNASP, o sea, de las organizaciones de personas mayores. Pero también es una manera de decir, son personas que tienen derechos, ¿no? Las personas con problemas de salud mental son personas y que además tienen derechos y son ciudadanos. Y por lo tanto yo tengo que respetar esos derechos. No puede haber situaciones indignas, ¿no? No puede haber situaciones que afecten la calidad de vida de estas personas y a su vez tienen que formar parte de un proceso que es de erradicación de los manicomios y del encierro como forma de resolver los problemas de salud mental. Entonces, nos parece que esto es una dimensión de la salud, no es una cosa separada de la salud física, ni no está separada de la vida cotidiana, porque, como decíamos, cuando empeoran las condiciones sociales y económicas, por supuesto que eso tiene efectos en nuestra mente, ¿no? Y en nuestro estado de ánimo, en la capacidad que tengamos para abordar la vida, ¿no? Y poder llevarla adelante y contribuir a mejorar la vida de los demás, a empezar nuestro núcleo familiar y para seguir nuestro entorno, ¿no? Otras personas, otros pares, otra gente, otras generaciones que están pasando difícil, ¿no? Que están pasando situaciones críticas, y bueno, esa capacidad que tiene la acción colectiva, la acción comunitaria, de fortalecer los vínculos entre las personas y permitir resolver más adecuadamente estas situaciones, ¿no? Entonces, nos parecía que era un tema, apenas empezaron los talleres de los municipios y comunidades saludables, el primer tema fue salud mental. Bien. ¿No? Y el tercer tema fue suicidios. O sea, había una tan fuerte preocupación por el tema que inmediatamente apareció como una demanda, generar un intercambio, poner el tema en cuestión, ponerlo sobre la mesa, analizar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando, cuáles son las mejores experiencias, cómo podemos aprender de eso y de qué forma puede haber una estrategia local, que yo creo que eso es una dimensión imprescindible. O sea, no hay manera de hacer ninguna política de salud que solo piense en términos nacionales, en términos generales. Vos tenés que atender las particularidades de cada territorio y los recursos, los diagnósticos y las capacidades, pero también que alcance una dimensión nacional. La ley de salud mental es un marco legal que nos obliga al Estado, ¿no? No estamos viendo respuestas acordes a esa resolución. Nadie dice que esto se pueda resolver de un día para otro. Por eso la ley también establece un proceso. Pero ese proceso tiene que tener líneas de acción, hitos, mojones, cosas que se vean, que claramente muestren de que vamos evolucionando hacia otro modelo, ¿no? Hacia otro modelo de atención de la salud mental, que no es el encierro, que no es el abuso de la medicación, ¿no? Y que no es transformar en patologías cada uno de los problemas que tenemos. Que no es el aislamiento del individuo, No es sino la incorporación a la familia, y es un sí. trabajo, digo, hay que vivirlo.
Yo lo viví durante años, muchos. Por eso a veces lo entiendo, que recién ahora después lo entiendo. Me costó una enormidad porque tampoco tuvimos apoyo extra familiar, era muy poco. Y básicamente si éramos peones de quinta y veníamos, era complicado. Gracias Pablo, se nos termina el tiempo. Bueno, un gusto, Nelson. Me llegó eso que dijiste de esa experiencia, ¿no? Porque tampoco, la tuya, la de tu Sí, sí, familia, sí, ¿no? sí. Porque no se trata de que la gente tenga que arreglarse, Mi tiene que haber hermano, apoyo. Pablo, mi hermano se enfermó con 17 años de esquizofrenia. Yo estaba en tercer año de liceo y mi padre cayó en cana por comunista. Tuve una situación, y peones de quinta, una situación salado, que uno cuando procesa todo esto con el pasaje del tiempo, madura, endurece, pero esas grietas quedan ahí adentro. Y conforme nosotros, yo conocí un montón de gente dentro del Vilar de Bo, y un montón de gente en la Colonia Santa Rosa, y un montón de gente a lo largo de mi vida. Entre ellos psiquiatras, enfermeros, amigos y otros enfermos y familias. Y todos andaban por el mismo camino, solos. Por eso. Tiene que haber apoyo. Eso es una política de salud. Apoyar a las personas y a la familia, ¿no? No decirle que, bueno, tiene este problema y arréglese, ¿no? Y si tiene plata, puede resolver de una manera, y si no la tiene, se embroma. No, eso no es así. Tiene que haber respaldo, apoyo y comprensión, ¿no? Comprensión para que también eso genere respuestas mejores para las personas que están afectadas, ¿no? Nos tenemos que ir. Bueno, nos vemos Nos en vemos 15 dentro de días. 15 días. Y seguimos con este tema, si vos querés. ¿Qué tema va a meter dentro de 15 días? Bueno, este es un buen tema. Y Bien, hay más experiencias y más ejemplos de los cuales aprender. bien. Gracias, Pablo. Gracias por estar. Que pase bien, un abrazo grande. Un abrazo, pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.